Bueno, entonces comienza este punto que vamos a mirar de Barín 3011, porque este mandato que te prescribo hoy no está oculto para ti, ni está fuera del alcance, tampoco está en el cielo para que pretendas decir quién puede subir al cielo por nosotros para que nos la traiga y nos la dé a conocer para que la llevemos a la práctica, ni tampoco está más allá del mar para que pretendas decir quién atravesará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos la dé a conocer para que la llevemos a la práctica. Hablando de la Torá, este conjunto de mandamientos que yo te ordeno hoy no está oculto a ti ni está lejos de ti, no está en los cielos como para que digas quién subirá para nosotros, por nosotros al cielo y lo tomará para nosotros, para contárnoslo a fin de que podamos servirlo, ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros al otro lado del mar y lo tomará para nosotros para contárnoslo a fin de que podamos observarlo? Más bien, esta cosa está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para observarla. Entonces, con respecto a esto, de esta sección de nuestra parashá, todos aprendemos que tanto la Torá como el hecho de retornar al buen camino se encuentran materialmente cerca de nosotros. Entonces, siempre, por más que uno haya recorrido un camino a alejarse de la Torá, siempre está la oportunidad de hacer retorno. Tanto la Torá como el hecho de retornar al buen camino se encuentran materialmente cerca de nosotros. Nadie puede argumentar y decir es que eso es demasiado para mí, lo que pasa es que eso es muy complicado, lo que pasa es que eso es como para otra gente. No, todo mundo tiene la posibilidad de tanto de hacer teshuvá, arrepentimiento, como de acercarse a la Torá y ponerla en práctica. No hay ningún tipo de excusas. Entonces, basta y sobra con tomar la decisión en el corazón y comenzar a trabajar con nuestra capacidad verbal, estudiando y comunicándonos con el creador del universo. Sin embargo, hay aquí otra idea oculta dentro del comunicado que hace Moshe, nuestro maestro. Él utiliza dos ejemplos para ilustrar que todos tienen acceso a la Torá y a los mandamientos. No están en los cielos ni tampoco al otro lado del mar. ¿Qué quiere decir esto? Hablando de quienes deciden por fin a recibir la Torá de todo corazón. Habrán algunos que se atrevan a decir, por ejemplo, lo entiendo, a partir de hoy voy a comenzar a hacer lo que Dios quiere de mí. Sin embargo, ¿quién puede estar 100% seguro justamente de lo que nosotros hacemos le trae a Dios satisfacción? La pregunta. Si no soy una persona versada en la Torá, si no soy una persona que tenga mucho conocimiento y no conozco aún las intenciones correctas como lo hacían los grandes justos de las generaciones pasadas, pues si ellos decían que al hacer cualquier misbah soy muy pequeño, me encuentro muy alejado de las intenciones celestiales para que los mismos sean consideradas, mucho más una persona que no está muy versada en las cosas de la Torá. Sobre este tema, Moshe nos decía, la Torá fue dada aquí en la tierra, a la medida y de acuerdo a la situación de cada uno de nosotros. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene un nivel intelectual bajo, aún así a ese nivel intelectual puede entender y aplicar principios básicos de la Torá a su vida. Eso es un proceso en el que va refinándose la persona poco a poco y va ascendiendo. Si la persona no tiene el desarrollo cultural, es una persona que solamente tiene primaria, escasamente, puede aún así acceder a la Torá si quiere. Es más, si una persona es analfabeta, puede acceder a la Torá. Usted nomás es que teclee en internet y le van a salir cantidad de Torá que es leída. Solo tiene que escuchar. Y el poner por práctica lo que dice la Torá es sencillo en la medida en que la persona vaya tomando decisiones. Si una persona, por ejemplo, tiene un alto nivel espiritual, por supuesto que para ascender más, tiene que ser más refinado, tiene que ser más apegado y tiene que ser una persona que tenga un nivel de exigencia mayor porque está ascendiendo a un nivel mucho más alto. Entonces, para esa persona, la decisión diaria será, bueno,
tengo dos opciones. Estudio la Torá y estudio algo de Talmud o voy y hago una obra de caridad. Eso puede ser las luchas que tenga una persona que tiene nivel alto. Me dedico a enseñar la Torá, armo un grupo de estudio y enseño Torá. Ese pueden ser las luchas internas que tenga una persona con ese nivel. Pero una persona con un nivel bajo, por ejemplo, un ladrón que de un momento a otro toma la decisión de cambiar y que en su entorno diario entonces roba, atraca con cuchillo, etcétera, y quiere salir de eso, tiene dos opciones. Hoy voy a robar, pero voy a robar con arma o voy a robar sin arma. Después va avanzando y dice, hoy tengo la opción de atracar a alguien afuera en la calle o más bien me quedo con algo que ya me prestaron y no lo devolví. Entonces dice, bueno, esta vez no voy a atracar en la calle, es un ejemplo, ¿no? Voy a quedarme más bien con la plata que me prestaron y no la devuelvo. Después entrará, en la medida que va saliendo de ese fango, ya sus decisiones morales van cambiando con respecto a lo que sea antes. Entonces, mi decisión, hoy tengo la opción de quedarme con la plata que me prestaron y no devolverla o salir y buscar algún negocio, algún trabajo. Cuando esté en el trabajo que consiguió, entonces, ¿trabajo 100% o me quedo con papel de la oficina o del lugar donde me emplearon? Y así poco a poco va saliendo de ese estado y va elevándose poco a poco. Uno no puede llegar y pensar que una persona que está acostumbrada a robar todos los días, entonces se vaya a dedicar al estudio de la Torah y el Talmud así de buenas a primeras. Todo tiene un proceso en la vida de cada uno. Para esto nos dice que la Torah fue dada aquí en la tierra y está a la medida y de acuerdo a la situación de cada uno, de acuerdo a su situación económica, de acuerdo al país donde se encuentra. No es lo mismo dedicarse a estudiar, tratar de estudiar Torah aquí en Colombia que querer estudiar Torah en Israel, donde seguramente si quieres estudiar Torah, vas a poder entrar a una yeshiva y incluso te van a patrocinar y te van a dar el almuerzo, el desayuno y la comida para que te dediques a estudiar. Entonces, depende de las circunstancias donde yo esté, aún ahí yo tengo acceso a la Torah. El acceso a la Torah no está vetado para nadie, aún si ha pecado y si ha pecado feo. Entonces, no pensemos que nuestros esfuerzos humanos no tienen repercusión en las esferas celestiales. A cada acto, por pequeño que sea, cada intención hecha con el corazón es bien aceptada desde arriba, porque Dios está interesado en nuestras acciones terrenales. Ese es todo el objetivo de la entrega de la Torá y de los mandamientos. Tampoco pienses que solamente la Torá realizada en la Tierra Santa es la que vale. ¿Dónde está esa Torá? Al otro lado del mar para nosotros. ¿Sí? Por eso se nos dice, no pienses, no está al otro, ni versículo 13 ni está al otro lado del mar como para que digas, ¿quién cruzará por nosotros al otro lado del mar? ¿Quién irá hasta Israel a estudiar para que venga y nos enseñe? Sino que está aquí también, aquí donde estás y cada vez más, como en la medida que va avanzando la tecnología, cada vez más cualquier persona puede acceder a esta información y puede educarse. Nadie entonces puede decir, eso es para los que viven por allá en Israel o eso es para los que tienen con qué, yo tengo que trabajar, etcétera. Todo el mundo, según sus ocupaciones y todo, pero de acuerdo a su nivel, puede acercarse a estudiar Torah y no tiene excusas. Precisamente la Torah fue entregada en el monte Sinaí, que es una tierra de nadie, era una estepa que eso no es tierra de nadie, no era reclamada por nadie. ¿Para qué? Para que nadie tenga la objeción de decir, solamente la pueden estudiar los judíos, solamente la pueden estudiar que viven en Israel, solamente la pueden estudiar los ricos, solamente, no hay ningún tipo de excusa. Es más, la Torá no está en el cielo para que nadie vaya a argumentar que como eso es un tema del cielo, no tenemos acceso a eso. Precisamente la Torá fue bajada del cielo y fue entregada en la tierra a los hombres para que todos tengamos acceso de ella de una manera democrática. El Señor entregó la Torá justamente fuera del territorio de Israel para indicarnos que Él está interesado en la Torá estudiada afuera.
y en las mismas ejecutadas en un territorio impuro, pues de ahí surgirá el verdadero esfuerzo y las intenciones sinceras de acercarse a él y a su Torá. Quiero que veamos este pasaje del Talmud Babli, Baba Metzia 59b, dice este pasaje del Talmud. Y este es el horno de Ajnai. ¿Qué es Ajnai? Dijo Rabí Yehuda. Un horno en el cual un insecto entra e impurifica. En ese mismo día, Rabí Eleazar respondió todas las preguntas del mundo, pero no las aceptaron. Y él les dijo, si la alajá es como yo digo, que este algarrobo lo demuestre. Se arrancó el algarrobo y se movió 100 codos, y hay quienes dicen que se movió 400 codos, y ellos dijeron, no traemos evidencia de un algarrobo. Hasta aquí les voy a explicar. Este pasaje del Talmud dice que el rabí Yudá está hablando y enseñando sobre un horno que se le dice en el horno de Ajnai. En ese relato, el rabí Eleazar responde a la pregunta, si entra un insecto a ese horno, ¿impurifica el horno o no lo impurifica? Puede ser una cucaracha, puede ser, no sé. Lo que importa aquí es que se hacen la pregunta y el rabí Eleazar responde y no le aceptan la respuesta. Y entonces él les dice, si la respuesta correcta es como yo la digo, entonces que este algarrobo, que es un árbol, lo demuestre. Se arrancó el algarrobo y se movió en 100 codos, y hay quienes dicen que se movió 400 codos. Aún así, los demás dijeron, no traemos la evidencia de un algarrobo, es decir, no aceptamos ningún tipo de milagros para darle a usted la razón. Entonces el rabino dijo, si la alajá es como yo digo, que el agua me lo compruebe. Y el mar dio vuelta a su curso y ellos dijeron, no traemos evidencia del curso del agua. ¿Qué es esto? Que así el rabino hubiera dio respuestas lógicas, pero no se las aceptaron. Entonces, ¿qué pidió? Milagros, pero tampoco se los aceptaron. ¿Por qué no aceptaron los milagros? Porque los milagros no son la base para poder dar la razón en temas de Torah. Es decir, que si alguien hace un milagro, entonces lo que él diga es lo que vale, según nos enseñan los rabinos, no se puede confiar en milagros. Así te hagan un milagro, el que hace el milagro, por el hecho de hacer el milagro, no puede ahora dar un veredicto sobre la Torah por el solo hecho de que hizo milagros. Él se volvió y les dijo, si la alhaja es como yo digo, que las paredes del Beit Hamidrash lo comprueben. Las paredes se inclinaron, pero no se cayeron por el honor de Rabí Yehoshua, pero no se enderezaron por el honor de Rabí Eleazar. Él se volvió y dijo, si la alhaja es como yo digo, que lo demuestre una voz del cielo. Y aquí entonces pongamos cuidado. Y salió una voz celestial y dijo, ¿por qué discuten ustedes si la alhaja es como Rabí Eleazar siempre? ¿Qué fue lo que dijo la voz del cielo? ¿Para qué discuten si el que tiene la razón es el rabino Eleazar? Se paró Rabí Yehoshua sobre sus piernas y dijo, la Torá no se encuentra en los cielos. Dijo Rabí Irmía, una vez que nos la entregaste la Torá en Sinaí, ya no nos valemos de un bat kol. Una vez que entregaste la Torá, a la mayoría debemos seguir. Rabí Natán lo encontró en ese momento al profeta Eliyahu y le preguntó, ¿qué estaba haciendo Dios en ese momento? Le contestó riendo, diciendo, mis hijos me han vencido, me han vencido. Bien, la discusión es que el rabí Yoshua decía, el horno está impuro y hay que purificarlo. Y el rabí Eleazar dice, no señor, el horno está puro y no hay que purificarlo. El rabí Eleazar plantea la discusión de una manera lógica y todos, y entonces le responden, no, usted no tiene razón. El rabí Eleazar hace milagros y le dicen, no señor, por más milagros que usted haga, eso no le da la razón. Entonces el rabí Eleazar dice por último, bueno, que entonces una voz del cielo defina. Y entonces la voz del cielo aparece y dice, pero ¿para qué pelean si el rabí Eleazar siempre tiene la razón? Entonces el rabí Yoshua se para y dice, un momentico, la Torah ya no está en el cielo, la Torah está acá, entonces nosotros somos los que definimos. Y entonces por eso le preguntan al profeta Elías, ¿y qué dijo Dios de lo como contestó el rabino? Y el profeta llega y dice, Dios dijo, se rió y dijo, mis hijos me han vencido. ¿Qué podemos entonces analizar acá? Fíjense que esto son relatos figurados para poder enseñar principios. A la Torá no se le puede añadir ni quitar. La Torá no está en el cielo, ¿no? Acabamos de leer. ¿Dónde está? Está aquí en la tierra.
¿Quiénes interpretan en la tierra? Los hombres. ¿Cuáles? Los hombres, obviamente, que saben Torah, los sabios del pueblo de Israel. ¿Desde cuándo la Torah está en la tierra y no en el cielo? Desde Matán Torah, desde que fue entregada, así en Éxodo capítulo 20. Dios dijo, ya es responsabilidad de ustedes, la recibieron, ahí la tienen. Y hay un pasaje que también nos dice, Devarim 17:11, según los términos de la ley que ellos, quienes, los sabios del pueblo de Israel, te enseñen, según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Es decir, los rabinos, los sabios dicen, la carne para que sea kosher, según dice la Torá, pues para que sea kosher debe ser un animal permitido para ser sacrificado. Segundo, ¿qué debe ser? Debe ser sacrificado correctamente. Debe ser revisado que sus vísceras estén sanas. Y cuarto, ¿qué más tiene que tener? Para desangrarla hay que meterla en un baño de agua y sal, ¿sí? Normalmente la carne que te venden en el kosher ya viene así. Ya tú la puedes sacar del paquete y meterla directo a la olla. En la Torá no nos enseña explícitamente cómo sacarle la sangre a la carne. Quienes tomaron la decisión de cómo se hace y cómo lo hicieron. Ellos no lo hicieron por capricho, lo hicieron basado en otros principios que están en la misma Torá. Y entonces llegaron a la conclusión, dentro de las discusiones rabínicas, los sabios llegaron a la discusión que la carne hay que pasarla por un proceso de lavado en agua sal por un tiempo determinado y ahí sí queda apta para el consumo. Según los términos de la ley, que ellos te enseñen, es decir, cómo se debe interpretar la Torá, cómo se debe aplicar la Torá, según la sentencia que te declaren, así harás. Y no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Eso por un lado. Por lo tanto, la Torá fue entregada, ya está acá, y la interpretación de ella, de acuerdo a las normas establecidas por los sabios y obviamente a las normas que respeten la interpretación de la Torá. No se le puede añadir, no se le puede quitar. Bien, por eso no puede llegar un profeta y decir, Dios me dijo esto y esto y esto y esto y esto. Los profetas decían, Dios me dijo hasta que termina la profecía oficial que está en el Tanaj. Estamos hablando hasta la época de los reyes, pero de ahí en adelante se cierra eso, se redacta el Tanaj y de aquí en adelante ya no hay profeta que pueda venir y decir, Dios me reveló una nueva ley de la Torá o cosas por el estilo. Por eso, aun cuando incluso vengan palabras del mismo cielo, nadie puede llegar y decir, ya esas mismas palabras que caigan del cielo no pueden ser tenidas en cuenta, porque Dios dijo, ustedes de ahora en adelante son los que se deben encargar de dar interpretación a la Torah. Y por eso es que el rabino, en el Talmud, en este tratado, dice entonces el rabí Joshua, se paró sobre sus piernas y dijo, la Torah no se encuentra en los cielos, para que nadie venga a decir que Dios me habló o que venga un demonio o lo que sea y llega y se haga pasar por palabras del cielo, lo que sea, la Torah ya está en la tierra y ahora corresponde a nosotros interpretarla. De alguna manera es una manera democrática. En el cielo no hay democracia. En el cielo usted no va a hacer votaciones a ver si sigue Dios rigiendo. ¿Sí? Cuando usted vaya al cielo no puede llegar, no, pero elijamos a otro porque es que Dios también nos puso. No, así es y Dios no le preguntó a nadie qué poner en la Torah. Pero una vez Dios entregó la Torah al hombre, la democratizó y de ahí en adelante todos los hombres tienen derecho a estudiarla, a acogerla para sí y a seguirla, pero no a interpretarla como se les dé la gana, sino con las reglas y normas establecidas por la mayoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Torah se sigue de acuerdo a la mayoría, pero ¿a cuál mayoría? A la mayoría de los sabios, no a la mayoría del pueblo que no sabe. Y entonces, por eso es que dice, una vez que la entregaste, a la mayoría debemos seguir, a la mayoría de los sabios del pueblo de Israel. Entonces, si viene alguien y te dice, el Señor me mostró, es que el Señor a mí me habló, es que maravilloso, pero eso es para él.
y si eso que él dice, que Dios le mostró, va en contra de lo que enseña la Torá, también es un charlatán, es un hablador. Por eso, esa dictadura con respecto a la Torá se le acabó también para Dios, porque Dios no puede ya, por más que sea Dios, intervenir y, por ejemplo, agregar un nuevo mandato. No puede, no lo va a hacer porque iría en contra de su misma palabra. Y por eso dice, mis hijos me han vencido, me han vencido. La Torah ahora está a nuestro alcance, pero al alcance de nosotros la interpretación de acuerdo a la mayoría de los sabios del pueblo de Israel. Para ello hay que estudiar qué dicen la mayoría de los sabios del pueblo de Israel con respecto a estos pasajes. ¿Qué significa que la Torah no está Shamaim? Entonces Rashi dice, no está en los cielos, pues si estuviera allí tendrías que escalar tras ella para estudiarla. Ramban Maimónides dice, en la Torah se explica claramente que sus mandamientos son eternos y no pueden modificarse. El versículo no está en los cielos nos enseña que ya ningún profeta tiene la prerrogativa de introducir una nueva parte en la Torah. Y está muy cerca de ti. A simple vista, la afirmación, esta cosa está muy cerca de ti, en tu corazón, parece contraria a nuestra experiencia. Y aún así, la Torah es eternamente relevante, que sencillamente no es una cosa muy cercana, transformar los deseos del corazón de uno, querer placeres mundanos, pase a ser el amor sincero a Dios. Sin embargo, las palabras para observarla, al final del versículo califican lo escrito al principio, que aquí estamos hablando meramente de un amor que basta para generar la observancia práctica de los mandamientos, incluso si no es palpable en el corazón como un fuego ardiente. Y esto en efecto está muy cerca, es fácil para cualquier persona que tiene un cerebro dentro de su cráneo, pues la mente de la persona está bajo su control y es libre de pensar lo que le plazca sobre cualquier tema. Por lo que cuando lo use para pensar sobre la grandeza de Dios, inevitablemente generará en su mente al menos un amor a Dios suficiente para hacer que quiera unirse a Él mediante la ejecución de sus mandamientos y el estudio de su Torah. La expresión esta Torah ya fue mencionado antes en la Parashá Kitabó. Tal como dijimos, esa Parashá forma parte de las que se refieren a mantenerse fieles a la Torah. Por lo tanto, en nuestra Parashá no hace alusión a los 5 libros de la Torah, sino que se refiere a aquellas partes de la Torah que acentúan el hecho de ser fieles al pacto. Precisamente esto es lo que el rey tenía que leer. Acuérdense que el rey en Devarim se decreta que tiene que leer una parte de la Torá delante del pueblo. Aquellas partes del libro de Devarim que hablan de la importancia de cumplir la Torá y de mantener el pacto. En otras palabras, debe escribir todos aquellos párrafos que advierten sobre los beneficios y consecuencias por el cumplimiento de los preceptos sin entrar en detalles de los preceptos. Es decir, las bendiciones y las maldiciones y todos aquellos párrafos que nos incitan al cumplimiento de toda la Torah. Si ustedes analizan, fíjense que cuando llega el rey y revisan el templo, encuentran un rollo de Torah en el templo. ¿Cuál fue ese rey? Y entonces llega y dice, y leen la Torá y dice, y la hemos embarrado. No habían celebrado las festividades, no habían, o sea, estaban en ceros. La pregunta que uno se hace es, una cosa tan importante, ¿por qué entró en desuso a tal punto que la gente del pueblo y la gente de los mandatarios y los sacerdotes y todo, no sabían que había que celebrar las festividades? Entonces el rey dice, estamos en graves problemas, se rasga las vestiduras, reúne a todo el pueblo y leen la Torá. La pregunta que uno se debe hacer es, ¿cómo así que había sacerdotes que no sabían que había que celebrar Pesaj? Josías, Segunda de Reyes, 22, capítulo 22, dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía, en Boscat. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, ¿se fijan? Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía de Mesulán,
a la casa del Señor diciendo, le dijo entonces, anda a ver al sumo sacerdote Elquías, que cuente exactamente el dinero que ha sido depositado en la casa del Señor y que los guardias de la puerta han recibido del pueblo. Que se lo pase a los que dirigen los trabajos, a los que tienen a su cargo la casa de Yahvé. Yahvé, esta es una versión. Estos, a su vez, se lo darán a los obreros que ejecutan las obras de la casa del Señor y que hacen la reparación de la casa. A los carpinteros, a los obreros de la construcción, los albañiles, con que se comprará también la madera y las piedras talladas para reparar la casa. Están reparando el templo. Pero no se les pida cuentas del dinero que se les entregue porque son gente honrada. El sumo sacerdote Elquías dijo entonces al secretario Safán, en la casa de Yahvé encontré el libro de la ley. ¿Quién la encontró? El sumo sacerdote, el Cohen Gadol, Elquías, y se lo pasó al secretario, a Safán, quien lo leyó. El secretario Safán fue luego a ver al rey y le entregó un informe diciendo, tus servidores reunieron el dinero que estaba en la casa y se lo entregaron a los obreros encargados de la casa de Yahvé. Enseguida, el secretario Safán comunicó la noticia al rey. El sacerdote Elquías le dijo, me pasó un libro y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro, rasgó su ropa. El rey dio esta orden al sacerdote Elías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, el secretario Safán, y a su ministro Asaías. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá, respecto a las palabras de este libro que se acaba de encontrar, ¿sí? El Señor debe estar listo para descargar sobre nosotros toda su cólera porque nuestros padres desobedecieron las palabras de ese libro y no pusieron en práctica todo lo que allí está escrito. Entonces, el sacerdote Elquías, Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron donde el profeta Huldá, que era esposa, la profeta Huldá, que era esposa de Salum, hijo de Tikba, hijo de Jarjás, el custodio de la ropería, y que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén cuando la pusieron al tanto de lo sucedido. Les respondió, esto dice el Señor, Dios de Israel, transmítala al hombre que los mandó donde mí, anunciadas en el libro que leyó el rey Judá, porque me abandonaron y me ofrecieron inciensos a otros dioses, provocaron mi cólera con su conducta, pues por eso mi cólera en contra de este lugar será como un fuego que no se apagará. Y al rey de Judá, que los mandó a consultar al Señor, le repetirán esta palabra del Señor, Dios de Israel. Tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante del Señor al oír lo que se dice en contra de este lugar y de sus habitantes, cuya suerte será espantosa como una verdadera maldición. Rasgaste tu ropa y lloraste delante de mí, y yo te he atendido, oráculo del Señor. Por eso te reuniré con tus padres y te haré descender en paz a la tumba para que no veas todas las desgracias que acarrearé sobre este lugar. Le llevaron al rey esta respuesta. El capítulo 23. El rey cursó una invitación y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se congregaron junto a él. Subió a la casa del Señor acompañando de todos los hombres de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Delante de ellos leyó todas las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en la casa del Señor. El rey estaba de pie en el estrado y en presencia del Señor renovó la alianza, se comprometió a seguir al Señor, a observar sus mandamientos, sus órdenes, sus preceptos con todo su corazón y con toda su alma. Se comprometió a respetar las palabras de esta alianza tales como estaban escritas en ese libro e hizo que todo el pueblo se comprometiera con la alianza. El rey ordenó al sumo sacerdote Elquías, al sacerdote que lo seguía en jerarquía y a los guardias de la puerta que echaran fuera de la casa del Señor a todos los objetos que han sido hechos para Baal, para Aserá y para todo el ejército de los cielos. Mandó quemarlos fuera de Jerusalén en una hoguera en el Cedrón y las cenizas las llevaron a Betel. Acabó con falsos sacerdotes que habían instaurado los reyes de Judá y que ofrecían incienso en los altos lugares en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También acabó con los que ofrecían inciensos a los Baales, al sol, la luna y a las estrellas y a todo el ejército de los cielos.
y sacó de la casa del Señor a la acera. La acera son árboles que se plantaban para idolatría. La botó fuera de Jerusalén en el valle de Cedrón y allí la mandó quemar y reducir las cenizas. Después tiró sus cenizas a la fosa común. Demolió las casas de los homosexuales sagrados que había en la casa del Señor, en donde las mujeres tejían velos para la acera. Llamó a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, profanó los altos lugares donde estos sacerdotes ofrecían incienso, desde Gebá hasta Beersheba. Demolió el alto lugar de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, y a la izquierda de la entrada de la ciudad. Esos sacerdotes de los altos lugares no tuvieron acceso al altar del Señor de Jerusalén, conformándose con comer panes sin levadura en medio de sus hermanos. Josías destruyó el fogón del valle de Menón para que nadie más pudiese sacrificar el fuego del hijo a su hija en honor de Molec. Eliminó los caballos que el de los reyes de Judá habían consagrado al sol y que estaban en la entrada de la casa del Señor, acerca de la habitación de uno con Etán Melec, la que estaba dentro de las dependencias, y echó fuego al el carro del sol. El rey derribó también y redujo a polvo los altares que han sido arrastrados por los reyes de Judá, instalados por los reyes de Judá en la terraza del segundo piso de Ahaz, y los altares que había puesto Manasé en los dos patios de la casa del Señor. Tiró el polvo al torrente del Cedrón. El rey destruyó también los altos lugares que había frente a Jerusalén, al sur del Cerro de los Olivos. Estos habían sido construidos por Salomón, rey de Israel, en honor de Astarte, la inmundicia de los sidonios, de Quemos, la inmundicia de los moabitas, y de Micón, la vergüenza de los amoneos. También rompió las piedras paradas, hizo tocar los postes sagrados y rellenó el lugar con huesos humanos. Demolió el altar que había en Betel, el alto lugar construido en Jeroboam, hijo de Nabat, quien había arrastrado a Israel por su pecado. Demolió ese alto lugar, partió las piedras y las redujo a polvo, después lo cual quemó el poste sagrado. Al darse vuelta a Josías, vio tumbas cavadas en los cerros, mandó buscar los huesos de esas tumbas y los quemó en el altar para profanarlo, así que cumplió todas las palabras del Señor que en un hombre de Dios había proclamado un día de fiesta, cuando Jeroboam ofrecía sacrificios en el altar. Al mirar de nuevo se fijó Josías en la tumba del hombre que Dios había proclamado esas palabras. Preguntó entonces a quién pertenece este mausoleo, etcétera. El rey le dio y restauró el Pesaj. El rey ordenó a todo el pueblo: celebren el Pesaj en honor al Señor, a su Dios, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la Alianza. No se había celebrado nunca un Pesaj como este desde la época de los jueces. Durante todo el tiempo de los reyes de Judá y de Israel hubo que esperar el año 18 del rey de Josías para que se celebrara en Jerusalén un Pesaj como este. Josías barrió con los hechiceros, los adivinos, Mejor dicho, eso estaba inundado de cuanta porquería. Ningún rey antes que él se había vuelto hacia el Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. A pesar de eso, no se le pasó al Señor el gran enojo contra Judá a causa de todas las acciones de Manasés que lo habían escandalizado. Entonces, por ejemplo, la crítica bíblica habla con respecto a este punto. La crítica bíblica es una rama del estudio de la Biblia, pero desde un punto de vista académico. Entonces ellos dicen, acá es donde impusieron el libro de Deuteronomio, y aquí fue donde lo escribieron en el reinado de Josías, para darles una idea. Entonces, en la lectura que estábamos haciendo, cuando dice que leerán delante del pueblo, la Torá se está refiriendo muy probablemente al libro de Devarim, y en el libro de Devarim lo que tenía que ver sobre la importancia de cumplir la Torá. En otras palabras, debe escribir todos aquellos párrafos que advierten sobre los beneficios y las consecuencias del cumplimiento de los preceptos. Y si ustedes se dan cuenta, en el libro de Devarim, antes del libro de Devarim, en la Torá, en Devarim es donde dice: y se harán ofrendas en el lugar que el Señor determine. En el lugar que el Señor determine iba a ser Jerusalén, pero en el lugar que el Señor determine, esa frase solo aparece en Devarim, no aparece en los otros libros de la Torá. Bien, basado en eso, la crítica bíblica dice es que Devarim fue escrito en la época de Josías. Si tienen alguna pregunta,